territorial, mas ha rehusado elevarla a la categoría de constitucional. Se está dando lectura al informe preparado por la Comisión de Asuntos Internacionales respecto de la CONVEMAR, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que ahora será debatido por el Pleno. Tiene una singular trascendencia para el país, puesto que se establecen nuevos parámetros para el reconocimiento de la soberanía respecto del mar territorial y lo que se denomina ahora una zona económica exclusiva para cada uno de los estados suscriptores de esta convención. Continúa la lectura. En este caso, Edison, una aclaración. Se trata de un solo debate, ¿no? Es una sola discusión y de allí se toma el pronunciamiento de parte de la Asamblea. Sí, es el trámite de cualquier tratado internacional, que es un solo debate y con el voto de la mayoría de los asambleístas. Bien, continuamos con el informe. Es necesario describir de modo somero su composición, estructura y alcance. En efecto, se pudo conocer que la Corte Internacional de Justicia, órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas, ha reconocido en varias sentencias que la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituye derecho internacional consuetudinario, a cuyo cumplimiento están obligados todos los estados, independientemente de que sean o no parte de dicho instrumento internacional. El embajador doctor Luis Valencia Rodríguez destacó que en la segunda etapa de la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, realizada en Caracas en 1974, se constituyó el llamado Grupo Territorialista por iniciativa del Ecuador. Este grupo fue originalmente conformado por 3 estados y estuvo presidido por la delegación ecuatoriana desde sus orígenes hasta la terminación de la conferencia. Dicho grupo inclusive alcanzó el mayor número de miembros, 23. Fue siempre una minoría frente a los más de 150 estados que concurrieron a la conferencia. Sin embargo, sin la acción de este grupo, a lo largo de la conferencia, no habría sido posible la consagración de los amplios derechos de soberanía y jurisdicción que se reconocen al Estado ribereño en la zona económica exclusiva. Es una transmisión de la radio de la Asamblea Nacional. Al momento, la Secretaría da lectura del informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales que preside el asambleísta Fernando Bustamante en torno a la CONVEMAR. Continuemos con esta lectura. 648. De 14 de octubre de 2011, el señor Javier Ponce Ceballos, ministro de Defensa Nacional, hizo llegar a la Comisión comillas, criterio de las Fuerzas Armadas sobre la conveniencia de la adhesión del Estado ecuatoriano a la CONVEMAR, cierra comillas. En documento suscrito por el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, general del Ejército Ernesto González. En su oficio, las Fuerzas Armadas invocan el precepto constante en el artículo 416, numeral 9 de la Constitución de la República que apropiadamente incluye en el Estado ecuatoriano, comillas, reconoce el derecho internacional como norma de conducta, cierra comillas, es decir, que el Ecuador como Estado soberano sujeto de derecho internacional público y miembro de la comunidad internacional se obliga a respetar las normas del derecho internacional público, así como cumplir con sus obligaciones. Agregan que Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas reconoce que el Ecuador como Estado y miembro de la comunidad internacional está obligado a respetar las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar, pero que paradójicamente en la actualidad no puede beneficiarse de las múltiples disposiciones contempladas en dicho instrumento a favor de los estados ribereños y en particular para los países en desarrollo, debido a su demora en adherir a la Convención. Señalan que los derechos soberanos del Ecuador se incrementarán con la adhesión a la Convención, que es el producto de los principios establecidos en la Declaración de Santiago, tratado tripartito que nuestro país suscribió en 1952 junto a Chile y Perú, reconociendo un ordenamiento para la gobernanza global del océano y permitiendo que los planteamientos marítimos de la región pudiesen convertirse en norma global. Por ello, las Fuerzas Armadas, conforme a sus atribuciones legales y competencias, considera conveniente y necesaria la adhesión del Ecuador a la Convención que asegure el patrimonio nacional sobre la base de la adhesión y el respeto de la legislación internacional, perfeccionando el derecho del Estado ecuatoriano a usufructuar, controlar, proteger y conservar los recursos naturales que se encuentran en los espacios marítimos tridimensionales ecuatorianos, donde la armonización de la legislación nacional fortalecerá la vigencia de su soberanía y jurisdicción, poniendo de relieve el rol protagónico del Estado, del país, en la gestión, investigación, aprendizaje y protección de los espacios marítimos como patrimonio nacional. 4.3. Exposición de delegación del Gobierno de Chile. La Convención en sesión del día 9 de noviembre de 2011 recibió información de una delegación
oficial del Gobierno de Chile, integrada por la ingeniera Karin Mutnich, de la Subsecretaría de Pesca de Chile, doctor Jorge Toro, director del Instituto de Fomento Pesquero de Chile, abogado Cristian Laborda, experto en Derecho Internacional y Derecho del Mar, los mismos que informaron acerca de la experiencia positiva de Chile en sus 15 años como Estado parte de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, así como sobre la eficacia de la Comisión para la Defensa de los Intereses Pesqueros de Chile frente a terceros estados. 4.2. Intervenciones y debates de la Comisión. En las sesiones que celebró la Comisión de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral para considerar la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y sus implicaciones para el Ecuador, intervinieron activamente las y los asambleístas miembros de la Comisión. Fernando Bustamante, Eduardo Zambrano, Fernando Aguirre, Betty Amores, Fausto Cobo, Beethoven Chica, Linda Machuca, César Montúfar, Gabriel Rivera, Vladimir Vargas y Soledad Vela, así como los asambleístas invitados Alfredo Ortiz y Ángel Vilema por la provincia de Galápagos. Los asambleístas Jaime Abril y Alfredo Ortiz, mediante oficios número AN-AA-JA-041, de 21 de diciembre de 2011 y sin número de fecha de 27 de octubre de 2011, respectivamente, objetieron varias observaciones relacionadas con la adhesión del Ecuador a la Convención, las mismas que fueron conocidas por los miembros de la Comisión. Las intervenciones de los asambleístas versaron, entre otros temas, sobre los espacios marítimos, los regímenes jurídicos de los organismos establecidos por la Convención, y en especial el debate de la Comisión se centró en las varias materias que son de fundamental importancia para los intereses del país. En el análisis de estas materias, la Comisión revisó los siguientes conceptos de instituciones jurídicas contenidas en la Convención sobre el Derecho del Mar. Estamos llevando a ustedes la transmisión de la sesión 166 del Pleno. En estos instantes, desde la Secretaría General, a través del doctor Andrés Segovia, se está dando lectura al informe elaborado por la Comisión de Asuntos Internacionales y que tiene que ver con la posibilidad que Ecuador se adhiera a la Convención de los Derechos del Mar. Un tema que, como ustedes lo están escuchando, se sostiene en varios aspectos, en varias aristas, no solamente históricas, sino también de jurisdicción nacional e internacional. Sigamos escuchando este importante informe. Es la franja de agua adyacente al territorio de un estado de 12 millas marinas medidas desde la línea de base. El estado ribereño goza de soberanía en el mar territorial con la sola limitación del derecho de paso inocente de los buques extranjeros. La soberanía se extiende al espacio aéreo, lecho y subsuelo. Las aguas interiores son las aguas situadas al interior de la línea base del mar territorial y sobre ellas el Estado ejerce soberanía. Los buques extranjeros durante la navegación en las aguas interiores se hallan sometidos a la legislación y jurisdicción del Estado ribereño. La zona contigua es la franja de mar de 12 millas de ancho que se extiende más allá del límite exterior del mar territorial, en la cual el Estado ribereño ejerce jurisdicción y competencia de tipo aduanero, fiscal, inmigración y sanitario. Usted está en sintonía de la radio de la Asamblea Nacional. Esta es la sesión 166 del Pleno y se da lectura al informe sobre la CONVEMAR. El Estado ribereño ejerce derechos de soberanía y jurisdicción para la explotación, conservación y administración de los recursos naturales, establecimiento y utilización de islas artificiales, investigación científica marina y la protección y preservación del medio marino. La zona económica exclusiva fue creada para proteger los intereses de los países ribereños, teniendo en cuenta que la mayoría de los grandes cardúmenes o caladeros de pesca se encuentran cerca de la costa y que esas aguas son las más ricas en fitoplancton, alimento básico de los peces, y que aflora en las profundidades por las corrientes oceánicas que circulan en las proximidades de las costas. En la zona económica exclusiva, todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan con sujeción de las disposiciones pertinentes de la Comisión, de las libertades de navegación y sobrevuelo y del tendido de cables y tuberías submarinas. Terceros estados están obligados a cumplir en zona económica exclusiva con las leyes y reglamentos del Estado ribereño. La plataforma continental es la prolongación natural del territorio continental que se halla sumergida bajo el mar. Comprende el suelo y el subsuelo hasta una distancia de 200 millas medidas desde la línea de base. El Estado ribereño ejerce soberanía exclusiva sobre la plataforma continental, independientemente de su aplicación real o ficticia.
La Convención establece que, bajo determinadas circunstancias, el Estado ribereño puede extender su plataforma continental hasta las 350 millas marinas. La alta mar comprende el área que se extiende más allá de la zona económica exclusiva. Solo puede ser utilizada con fines pacíficos y ningún Estado podrá someterla a su jurisdicción. Está abierta a todos los Estados, los mismos que gozan en esta área de las libertades de navegación, sobrevuelo, tendido de cables y tuberías marítimas, de pesca, de construir islas artificiales e investigación científica, con las limitaciones impuestas por la propia Convención. En alta mar, los buques están sometidos a la jurisdicción exclusiva del Estado de Pabellón. La zona o zonas internacional de los fondos marinos. Son los fondos marinos y su subsuelo fuera de los límites de la jurisdicción nacional. La zona y sus recursos son patrimonio de la humanidad y los administra en su nombre la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Ningún Estado puede reivindicar o ejercer soberanía sobre la zona. B. Regímenes especiales. La Comisión estableció varios regímenes especiales cuyas principales características se ilustran a continuación. Línea de base. Sirven para medir la anchura del mar territorial. La Convención distingue dos clases de líneas: la línea de base normal, que es la línea de bajamar y sigue las sinuosidades a lo largo de la costa, y la línea de base recta, que es aquella que se traza cuando la costa presenta profundas aberturas y escotaduras, cuando existe una franja de islas en zona próxima a la costa, así como en las desembocaduras de ríos y bahías. El Estado costero tiene la facultad de determinar sus líneas de base, combinando diversos métodos, líneas de base normal y líneas de base recta según las circunstancias especiales. El derecho de paso inocente consiste en el derecho de que gozan los buques de todos los estados de navegar por el mar territorial del otro. El paso no deberá ser perjudicial para la paz, el buen orden o la seguridad del Estado ribereño. No se considera paso inocente aquel de un buque que realiza actividades contrarias a las leyes del Estado ribereño o que requieren de su autorización. Estrechos utilizados para la navegación internacional. La Comisión establece que el régimen para la navegación internacional por los estrechos es el derecho de paso en tránsito, que deberá ser rápido e ininterrumpido. Los estados ribereños de un estrecho no pueden obstaculizar ni suspender el paso en tránsito, pero podrán exigir el cumplimiento de sus leyes y reglamentos respectivas respecto a determinadas materias establecidas en la propia Convención. Están excluidos de la aplicación de la Convención los estrechos de los cuales el paso esté regulado total o parcialmente por convenios internacionales de larga data y aún vigentes que se refieran especialmente a tales estrechos. Tal es el caso del Estrecho de Magallanes, del que se ocupa el Tratado de Límites entre Chile y Argentina de 23 de julio de 1881. Estos tratados aseguran la libre navegación por los estrechos en términos similares a los que hoy conocemos como paso en tránsito. Usted está en sintonía de la radio de la Asamblea Nacional. Este es su programa Asamblea en Pleno. Le estamos llevando al momento la lectura del informe preparado por la Comisión de Asuntos Internacionales respecto de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, tema que tras varias postergaciones de congresos anteriores, ahora se ha tomado la decisión de debatirlo y es posible su aprobación. Continuemos escuchando de la Secretaría la lectura de este importante instrumento. Emplea mar. Las islas gozan de mar territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y plataforma continental. Islas artificiales de instalaciones y estructuras. La Convención señala que el Estado ribereño en la zona económica tendrá el derecho exclusivo de construir, así como de autorizar y reglamentar la construcción y operación y utilización de islas artificiales e instalaciones y estructuras para la explotación de los recursos naturales y para otras finalidades económicas. El Estado ejerce derechos y jurisdicción sobre las mismas. Las islas artificiales de instalaciones y estructuras no poseen la condición jurídica de islas y, por tanto, no tienen mar territorial propio y su presencia no afecta a la delimitación de los espacios marinos. Estados archipiélagos. La Comisión establece un régimen jurídico particular para los, comillas, estados archipiélagos, comillas, y define los mismos como un, comillas, estado constituido totalmente por uno o varios archipiélagos y que podía incluir otras islas, cierra comillas. Asimismo define, comillas, archipiélago, comillas, como un grupo de islas, incluidas partes de islas, las aguas que las conectan y otros elementos naturales que estén tan estrechamente relacionados entre sí que tales islas, aguas y elementos naturales formen una entidad geográfica, económica y política intrínseca o que históricamente hayan sido consideradas como tal.
De las definiciones de la Convención se infiere una distinción entre, comillas, estados de archipiélagos, comillas, y archipiélagos, comillas. Los primeros constituyen una unidad política independiente, que no es el caso de los archipiélagos, que pueden ser costeros, por la proximidad a las costas, u oceánicos, por estar distanciados del continente. Los estados archipelágicos tienen derecho a trazar líneas de base archipelágicas rectas que unan los puntos extremos a las islas y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago. La anchura del mar territorial, de la zona económica exclusiva y de la plataforma continental de los estados archipelágicos se mide a partir de las líneas de base archipelágicas. Se consideran aguas archipelágicas sobre las que el Estado archipelágico ejerce soberanía, las encerradas por las líneas de base archipelágicas, y ellas rige el derecho de paso inocente y el derecho de paso para todos los buques y aeronaves por las vías marítimas y rutas aéreas. El vacío o silencio de la Convención sobre los archipiélagos de Estado, sean costeros o oceánicos, ha abierto una puerta para que varios estados con archipiélagos apliquen las disposiciones de la Convención sobre los estados archipelágicos a sus archipiélagos, pues la discriminación resulta ilógica, carente de sustento y contraria a las premisas establecidas por la propia Convención. La doctrina y la práctica sustentan y apoyan tal procedimiento en el marco de un derecho internacional del mar que está sujeto a una progresiva evolución. La investigación científica marina. La Convención alienta la investigación científica y la cooperación para el mejor conocimiento del medio marino y señala que todos los estados, cualquiera que sea su situación geográfica, tienen derecho a realizar investigaciones científicas marinas con sujeción a los derechos y deberes de otros estados según lo dispuesto en la Convención. El Estado ribereño en la zona económica exclusiva y la plataforma continental tienen la facultad de otorgar su consentimiento para que otros estados o organizaciones internacionales realicen proyectos de investigación exclusiva con fines pacíficos y con el objeto de aumentar el conocimiento científico del medio marino en beneficio de toda la humanidad. La protección del ambiente. En los espacios marítimos, bajo la soberanía y jurisdicción del Estado ribereño, éste tiene la facultad de dictar leyes y reglamentos para prevenir, reducir y evitar la contaminación del medio marino. Todos los estados son responsables del cumplimiento de sus obligaciones internacionales relativas a la protección y preservación del medio marino, conforme el derecho internacional, y deberán asegurar que sus sistemas jurídicos ofrezcan recursos que permitan la pronta y adecuada indemnización u otra reparación de los daños causados por la contaminación del medio marino por personas naturales o jurídicas bajo su jurisdicción. Los estados, a fin de asegurar su pronta y adecuada indemnización de todos los daños resultantes de la contaminación del medio marino, cooperarán en la aplicación del derecho internacional existente y en el ulterior desarrollo del derecho internacional relativo a las responsabilidades y obligaciones relacionadas con la evaluación de los daños y su indemnización. Aplicación de las leyes y reglamentos del Estado ribereño. La Convención obliga a que todos los estados cumplan en la zona económica exclusiva y en la plataforma continental las leyes y reglamentos dictados por el Estado ribereño de conformidad con las disposiciones de la Convención y del derecho internacional. El Estado ribereño puede tomar las medidas adecuadas y necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes y reglamentos, incluida la visita, la inspección, el apresamiento y la iniciación de procesos judiciales. Desarrollo y transmisión de la tecnología marina. La Convención contiene una serie de disposiciones encaminadas a que los estados, directamente o por conducto de las organizaciones internacionales competentes, cooperen en la medida de sus posibilidades para fomentar activamente el desarrollo y la transmisión de la ciencia y la tecnología marina a los países en desarrollo según modalidades y condiciones equitativas y razonables. Entre los objetivos básicos de la transferencia de tecnología marina, la Convención señala la adquisición, evaluación y difusión de conocimientos de tecnología marina y facilitación de datos de informaciones, el desarrollo de tecnología marina apropiada, el desarrollo de la infraestructura tecnológica necesaria para facilitar la transmisión de tecnología marina, el desarrollo de los recursos humanos mediante la capacitación y la enseñanza de nacionales de los estados y países en desarrollo y especialmente de los menos adelantados entre ellos, y la cooperación internacional en todos los planos, especialmente a nivel regional, subregional y bilateral. La cooperación internacional para el desarrollo y la transmisión de tecnología marina se llevará a cabo mediante programas bilaterales, regionales o multilaterales, así como mediante programas para facilitar la investigación científica marina, la transmisión de tecnología marina, especialmente en nuevos campos, y la financiación internacional apropiada de la investigación y el aprovechamiento de los océanos. Solución de controversias. La Comisión establece un procedimiento obligatorio entre los Estados partes para la solución por medios pacíficos de las disputas que puedan surgir con respecto
a la interpretación y aplicación de la Convención. La Comisión del Derecho del Mar creó un organismo jurisdiccional especializado, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, con competencia para la solución de controversias sobre la interpretación y aplicación de la Convención, así como las controversias que le sean sometidas de acuerdo con la parte 15ª de la Convención. C. Organismos establecidos por la Convención. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar creó 3 organismos internacionales. La Comisión de Límites de la Plataforma Continental. La Convención creó la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, organismo internacional con sede en la ciudad de Nueva York, cuya función es examinar los datos y otros elementos de información que presenten los estados ribereños para extender la plataforma continental de las 200 hasta las 350 millas marítimas cuando fuere posible y formular recomendaciones para que los estados determinen los límites exteriores de su plataforma continental, los mismos que serán definitivos y obligatorios. Según la Oficina de las Naciones Unidas para los Asuntos Oceánicos y del Derecho del Mar, hasta la fecha, 53 estados han sometido informes a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental. Asimismo, 42 estados han sometido a la Comisión información preliminar sobre los límites exteriores de su plataforma. Está en sintonía de Asamblea en Pleno, la sesión 166. Se da lectura al momento del informe preparado por la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía, sobre la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El secretario Andrés Segovia está leyendo cada una de los ítems que constan en ese informe, que detallan de qué manera la Comisión estableció el análisis y recomienda al Pleno, como lo hará al final de este documento, que se apruebe este convenio internacional. Continuemos con la lectura. 1994 relativo a la aplicación de la parte 11ª de la misma convención. La autoridad tiene a su cargo la exploración, explotación y administración de la zona de los fondos marinos y su subsuelo, fuera de la jurisdicción nacional, que constituyen patrimonio de la humanidad. La convención establece que la, comillas, empresa, comillas, será el órgano de la autoridad que realiza actividades de la zona. Todos los estados parte de la convención son, comillas, ipso facto, comillas, miembro de la autoridad. Asimismo, todo país que adhiera a la convención se obliga con el acuerdo relativo a la aplicación de la parte 11ª de la convención aprobada por la resolución 48/263 de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 17 de agosto de 1994. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar. El Tribunal Internacional de Derecho del Mar fue creado por la Convención del Derecho del Mar con su sede en Hamburgo, Alemania. Inició sus actividades en 1996 y tiene competencia para conocer todas las controversias y demandas que surjan entre estados y que les sean sometidas de conformidad con la Convención y todas las cuestiones expresamente previstas en cualquier otro acuerdo que le confiera competencia al Tribunal. El Tribunal decidirá todas las controversias y demandas en función de las disposiciones de la Convención y las demás normas del derecho internacional. El Tribunal Internacional del Derecho del Mar cuenta con una sala de controversias de los fondos marinos con competencia para resolver los conflictos para actividades de la zona. Esta sala está además facultada para emitir opiniones consultivas. D. El Ecuador y la zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva constituye una figura sui generis introducida en la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho al Mar, muy similar a la Declaración sobre Zona Marítima de 1952, proclamada por Chile, Ecuador y Perú. En efecto, el artículo 56 de la Convención de Derecho del Mar establece que el Estado ribereño en la zona económica exclusiva posee a. Derechos de soberanía para los fines de explotación y exploración, conservación y administración de los recursos naturales, tanto vivos como no vivos, de las aguas suprayacentes al lecho y del lecho y el subsuelo del mar, y con respecto a otras actividades con mira a la explotación y exploración económicas de la zona, tal como la producción de energías derivadas del agua, de las corrientes y de los vientos. B. Jurisdicción, con arreglo a las disposiciones pertinentes de la Convención con respecto a 1. Establecimiento y utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras. 2. La investigación científica marina. 3. La protección y conservación del medio marino. C. Otros derechos y deberes previstos en la Convención. De esta forma se infiere ciertamente que el Estado ribereño gozará de la zona económica exclusiva de derechos de soberanía exclusivos sobre todos los recursos vivos y no vivos que se encuentren en las 188 millas, así como de todos los usos económicos que se pueda hacer de la misma, tales como la producción de energía,
a esta facultad soberana, la Comisión reconoce además jurisdicción sobre el establecimiento y la utilización de islas artificiales, instalaciones y estructuras, la investigación científica marina y la protección y la preservación del medio marino, así como la dictar leyes y reglamentos de conformidad con las disposiciones de la Convención y otras normas de derecho internacional. Es importante destacar que el Ecuador, como Estado ribereño, gozará de derechos residuales, es decir, de aquellos no contemplados en la Convención. Usted nos sintoniza en Quito y Loja en 95.7, en Cuenca 98.5 y además tenemos nuevas frecuencias en el área de la Amazonía. Así es, estamos en Macas a través de 90.9, en el Coca 93.5, en el Tena 90.9, el Puyo 97.1, Zamora 88.9 y Nueva Loja 91.3. Del mar establece limitaciones de la soberanía del Estado ribereño en la zona económica exclusiva, precisamente por la aceptación universal de ciertos principios imperativos o de jus cogens del derecho internacional. El artículo 58 de la Convención señala que todos los estados, sean ribereños o sin litoral, gozan con sujeción de las disposiciones pertinentes de la Convención, de las libertades de navegación y sobrevuelo y de tendido de cables y tuberías submarinos y otros usos del mar internacionalmente legítimos relacionados con dichas libertades, tales como los vinculados a la operación de buques de aeronaves y cables y tuberías submarinos y que sean compatibles con las demás disposiciones de esta Convención. Tales libertades, que someramente se esbozan seguidamente, han sido reconocidas e incorporadas al derecho internacional mucho tiempo antes de que se iniciaran las negociaciones sobre la Convención del Derecho del Mar. En tal virtud se conoció que los tratadistas, al comentar sobre el origen de esta disposición, coinciden con afirmar que ella contiene las libertades esenciales de alta mar que nunca han sido objeto de controversia, ni siquiera de parte de la tesis territorialista, como son las libertades de navegación y de sobrevuelo, así como del tendido de cables y tuberías submarinos. En los debates se reconoció que son libertades consagradas por la costumbre internacional que obligan a todos los estados, independientemente de que sean o no sean parte de la Convención del Derecho del Mar. De lo anteriormente expuesto se colige que las diferencias se centran en la facultad de terceros estados en la zona económica exclusiva de poder colocar cables y tuberías submarinas sin la libertad de sobrevuelo, con las limitaciones que establece el propio derecho internacional. B. Debe indicarse también en este informe que la navegación por la zona económica exclusiva está regulada por las disposiciones de la Organización Marítima Internacional, de la cual el Ecuador es parte. Todo barco necesita un permiso de zarpe y de navegación para dirigirse de un continente de uno u otro país por razones de seguridad de las naves. La navegación es controlada a través del sistema de monitoreo e identificación. Asimismo, todas las naves tienen itinerarios de arribo y zarpe del último puerto del que proviene, el plan de viaje y su tiempo estimado de travesía, que corresponde al plan de viaje y la ruta. Las naves que no responden a estas obligaciones pueden ser detenidas por las autoridades del país ribereño. C. En lo que respecta a las libertades de sobrevuelo sobre la zona económica exclusiva, hacemos notar además que la misma está normada y reglamentada por la Organización Internacional de Aviación Civil, de la cual el Ecuador también es parte, en especial por la Convención de Chicago y el denominado Reglamento del Aire. Las aeronaves deben circular por el espacio aéreo atendiéndose a las reglas generales, ya sea de las reglas VFR, vuelo visual, o bien de las de vuelo IFR por instrumentos. Cada vuelo, con indicación de aerovía, así como de puntos de ingreso y salida por el espacio aéreo del país ribereño, debe ser reportado con antelación al controlador aéreo del país cuyos espacios marítimos se atraviesan. Estas normas se aplican sin excepción alguna sobre la zona económica exclusiva por razones de control y seguridad de vuelo. Las competencias que el Estado ribereño ejerce en la zona económica exclusiva del Estado ribereño son, pues, como se advierte, de similar naturaleza que las competencias que ejerce sobre el mar territorial. Por otra parte, el principio de la libertad de navegación es de suma importancia para el Ecuador, cuyo comercio exterior en una proporción del 85% se transporta por vía marítima. Igualmente, la libertad del tendido de cables submarinos para las comunicaciones internacionales también es fundamental para el país. Se destacó al interior de la Comisión el hecho de que las comunicaciones vía satélite han sido relegadas por la fibra óptica. Los cables submarinos Panamericano y América 2 atraviesan los espacios marítimos del Ecuador. El cable submarino Panamericano PAN-AM de fibra óptica destinado a brindar conectividad a Sudamérica y el Caribe. Los cables de América 1 y América 2 sirven para las comunicaciones con Norteamérica y Centroamérica. En el caso de que el Ecuador no se adhiera a la Comisión y mantenga una declaración de normas de legislación interna, un mar territorial de 200 millas, no se halla exento de cumplir con las normas de la Comisión
y otras establecidas por la Organización Marítima Internacional y Organización Internacional de Aviación Civil por constituir normas de derecho internacional que obligan a todos los Estados. Hacemos notar que la Constitución en su artículo 425 determina que los tratados internacionales se hallan sobre la legislación nacional. En el anexo 1 a este informe se incluye un cuadro comparativo de los derechos, atribuciones y obligaciones de los Estados en el mar territorial y zona económica exclusiva. Se está dando lectura al informe elaborado por la Comisión de Asuntos Internacionales respecto de la adhesión o no del Ecuador a la Convención del Mar. De inmediato se va a entrar al capítulo relacionado con la zona económica exclusiva y la Reserva Marina de Galápagos. Pongámosle gran atención también a este capítulo que incluye el informe elaborado, como lo decíamos, por la Comisión de Asuntos Internacionales. Esta es la transmisión de la sesión 166 del Pleno a través de la radio de la Asamblea Nacional. Un informe que ha sido trabajado y que ha sido formado en base a una serie de argumentos, una profunda investigación y obviamente recogiendo las diversas opiniones. Ingresamos entonces al capítulo de la zona económica exclusiva y la Reserva Marina de Galápagos. Por parte de la Comisión de Relaciones Internacionales que el artículo 192 de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar establece que todos, comillas, los Estados tienen la obligación de proteger y preservar el medio marino, cierra comillas. Esta norma se encuentra en concordancia con el artículo siguiente, cuando la Convención determina que los Estados tienen el derecho soberano de explotar sus recursos naturales con arreglo a su política en materia de medio ambiente y de conformidad con su obligación de proteger y preservar el medio marino. Por su parte, el artículo 194, numeral 5, instituye que entre las medidas que tomen los Estados para prevenir, reducir y controlar la contaminación del medio marino, figurarán las necesarias para proteger y preservar los ecosistemas raros o vulnerables, así como el hábitat de las especies y otras formas de vida marina diezmadas, amenazadas o en peligro. Las disposiciones contenidas en tales preceptos amparan la decisión del Estado ecuatoriano que, mediante la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la Provincia de Galápagos, publicada en el Registro Oficial número 278 de 18 de marzo de 1988, estableció la Reserva Marina de Galápagos. Sobre este punto se informó que la Reserva Marina del Archipiélago de Galápagos se encuentra situada en la zona económica exclusiva, espacio marítimo en que el Estado ribereño ejerce derechos de soberanía y jurisdicción para la protección y preservación del medio marino. El Estado ribereño, como tal, tiene la potestad de dictar a este espacio marino normas y reglamentos y terceros estados de obligación de cumplirlos. El Estado ecuatoriano tiene amplias facultades soberanas para regular todos los aspectos vinculados a los recursos vivos y al medio ambiente en las Galápagos y, naturalmente, mantener y administrar la reserva marina establecida alrededor del archipiélago, así como mantener y reglamentar la, comillas, zona marítima especial sensible, comillas, y, comillas, la zona a evitar, comillas. El Sistema de las Naciones Unidas, a través de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Tecnología, UNESCO, inscribió la Reserva Marina de Galápagos en el año 2001 en la lista de Patrimonios Naturales de la Humanidad. De su lado, la Organización Marítima Internacional, también organismo de las Naciones Unidas, aprobó en el año 2005 la, comillas, Zona Marítima Especial Sensible, comillas, y la zona a evitar en las Islas Galápagos. El informe anual que presenta el Secretario General de las Naciones Unidas a la Asamblea General sobre, comillas, los océanos y el derecho del mar, comillas, de 11 de abril de 2011, así como en la resolución de la Asamblea de las Naciones Unidas A/Res/65/37, de 17 de marzo de 2011, se insta a los Estados, entre otras acciones, a la, comillas, designación de zona protegida de los océanos en forma acorde con el derecho internacional, según se refleja en la Convención, comillas, como en su momento hizo el Ecuador al establecer la Reserva Marina en las Islas Galápagos. Informe elaborado por la Comisión de Asuntos Internacionales sobre la Convención del Mar. La Comisión igualmente estableció que, según la Convención del Mar, los estados archipelágicos son aquellos constituidos totalmente por uno o varios archipiélagos y que podrán incluir otras islas. Dichos estados pueden trazar líneas de base archipelágica rectas que unan los puntos extremos de la isla y los arrecifes emergentes más alejados del archipiélago, a condición de que dentro de las líneas de base queden comprendidas las principales islas. En este caso señalamos que si bien la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no establece un régimen sobre el trazado de las líneas de base en los archipiélagos oceánicos,
que pertenece a un estado continental, los tratadistas de derecho del mar consideran que no existe obstáculo para que los estados continentales tracen sus líneas de base sobre los archipiélagos a semejanza de los estados archipelágicos, pues de otra manera existiría una discriminación incompatible con el derecho internacional. La línea de base trazada alrededor del archipiélago de Galápagos mediante decreto supremo número 959-A de 28 de junio de 1971 son plenamente válidos a la luz del derecho internacional público. B. La plataforma continental del Ecuador. También la Comisión de Relaciones Internacionales tomó conocimiento que, según la Convención COMEMAR, la plataforma continental de un estado ribereño comprende el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas que se extienden más allá de su mar territorial y a todo lo largo de la prolongación natural de su territorio hasta el borde exterior del margen continental o bien hasta una distancia de 200 millas marinas contadas desde las líneas de base, a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial, en los casos en que el borde exterior del margen continental no llegue a esa distancia. El Estado ribereño ejerce soberanía exclusiva sobre la plataforma continental para la explotación y exploración de sus derechos naturales independientemente de su ocupación real o ficticia, así como de toda declaración expresa. Se conoce técnicamente que los países del Pacífico Sur, adyacente a su territorio, poseen una plataforma continental muy estrecha. En Ecuador, la plataforma continental tiene una pendiente pronunciada que alcanza profundidades sobre los 1.500 metros a pocas millas de distancia de la costa. Se sabe asimismo que junto al continente, el fondo del mar se extiende a lo largo de una estrecha plataforma que desciende bruscamente hasta una fosa que en algunos puntos supera los 2.000 metros de profundidad y corre longitudinalmente paralela a la costa. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en este sentido, reconoce al Ecuador adyacente a su territorio continental a una extensión de 200 millas de plataforma, o lo que en la doctrina se conoce como, comillas, plataforma jurídica, comillas, contadas a partir de sus líneas de base, independientemente de sus criterios morfológicos o de la profundidad. En este sentido, la Comisión establece para el Ecuador un régimen más favorable que el contenido en el artículo 606, párrafo segundo del Código Civil vigente. Artículo 606, comillas, las plataformas o zócalos submarinos continental e insular adyacentes a las costas ecuatorianas y las riquezas que se encuentran en aquellos pertenecen al Estado, al que tendrá el aprovechamiento de ellas y ejercerá la vigilancia necesaria para la conservación de dicho patrimonio y para la protección de las zonas pesqueras correspondientes. Considérese como plataforma o zócalo submarino las tierras sumergidas contiguas al territorio nacional que se encuentran cubiertas hasta por 200 metros de agua como máximo, cierra comillas. Esta es una transmisión de la radio de la Asamblea Nacional en el desarrollo de la sesión 166 del Pleno. La agenda de esta jornada incluye el análisis y la aprobación de así determinarse por parte de la Asamblea Nacional del informe elaborado por la Comisión de Asuntos Internacionales relativo a la adhesión del Ecuador a la Convención del Mar. Varios capítulos y aspectos contempla este informe, ustedes lo están escuchando. Uno de los últimos que se ha dado lectura tiene relación con la plataforma continental en el archipiélago de Galápagos. También se ha dado a conocer el trámite, el proceso que ha seguido en la recolección de todos los datos y el fundamento que sostiene este informe para luego llegar a la recomendación del mismo. Sigamos escuchando la lectura de este informe. Aspectos analizados lo constituyó el caso especial de que la plataforma continental en el archipiélago de Galápagos es diferente a la de la plataforma adyacente al territorio continental. En las Islas Galápagos la plataforma se extiende más allá de las 200 millas marítimas a través de las cordilleras sumergidas en Carnalle, Colón y Cocos, que son una extensión natural del territorio de las Islas Galápagos, que corresponden a un origen geológico común a partir del punto caliente o hotspot que dio nacimiento a las islas y a las cordilleras sumergidas, por las que, según el artículo 76, numeral 5 de la Comisión, el Ecuador podría extender la plataforma en el archipiélago hasta la distancia de 350 millas en varias direcciones. Hemos de distinguir que solo la extensión de la plataforma continental en Galápagos, más allá de las 200 millas, podría representar al Ecuador la adición aproximadamente de 100.000 a 200.000 kilómetros cuadrados de plataforma. Si el Ecuador adhiera a la Convención, tendrá un plazo de 10 años para presentar a la Comisión de Límites de la Plataforma Continental información científica y técnica de apoyo que sustente la extensión de su plataforma en Galápagos. Sobre la base de esta información, la señalada Comisión de Límites emitirá recomendaciones que permitirá al Estado ecuatoriano trazar los límites de su plataforma extendida en Galápagos, los mismos que serán definitivos y obligatorios para terceros estados. J.
los espacios marítimos del Ecuador bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. El Ecuador, ante la posibilidad de su adhesión a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, no perderá soberanía sobre los espacios marítimos que actualmente integran su territorio. Por el contrario, la adhesión le permitirá al Ecuador incorporar a su soberanía y jurisdicción aproximadamente 197.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental a través de la extensión de la plataforma en Galápagos de 200 millas marinas a 350 millas en la cordillera sumergida de Carnalle, de Cocos y de Colón, que son una prolongación natural del territorio de las Islas Galápagos. Esta potencial ampliación del territorio nacional a través de la plataforma submarina de Galápagos no será posible sin la adhesión del Ecuador a la Convención. En el cuadro comparativo siguiente se ilustra acerca de la superficie de los espacios marinos con los que el Ecuador cuenta actualmente al amparo de la disposición del Código Civil de Ecuador y las que contaría con su adhesión a la Comisión del Derecho del Mar. Como se podrá observar, los espacios marítimos bajo la soberanía y la jurisdicción del Ecuador se acrecentarán con la adhesión a la Convención, por lo que mal se puede hablar de una reducción del territorio nacional. Adjuntan anexo. K. La delimitación de los espacios marítimos del Ecuador. Los límites marítimos del Ecuador fueron establecidos antes de que la Convención entrara en vigencia y el mismo instrumento contempla que cuando exista un acuerdo en vigor entre los Estados interesados, las cuestiones relativas a la delimitación se resolverán de conformidad con las disposiciones de dicho acuerdo. Con el Perú, el límite marítimo fue establecido en la Declaración sobre Zona Marítima de Santiago de 1952 y el Convenio sobre Zona Especial Fronteriza Marítima de Lima de 1954 y posteriormente ratificado en el intercambio de notas diplomáticas del 2 de mayo de 2011. Con Colombia, el límite marítimo fue acordado en la Convención sobre Limitaciones Aéreas, Marítimas y Submarinas y de Cooperación Marítimas de 23 de agosto de 1975. Con Costa Rica se suscribió una convención sobre delimitación de áreas marinas y submarinas el 12 de marzo de 1985. El Ecuador lo ratificó el 27 de marzo de 1990. Costa Rica no lo ha ratificado en virtud de que los términos empleados sobre los espacios marítimos en dicho acuerdo no corresponden al derecho internacional. Sin embargo, este país ha venido respetando el límite marítimo establecido en la Convención de 1985. Se entiende que con Costa Rica se tendrá que acordar las limitaciones de las plataformas continentales extendidas en el archipiélago de Galápagos de la isla de Cocos, en caso de que se produjera una superposición de las extensiones de sus plataformas submarinas. Usted está en sintonía de Asamblea en Pleno, la sesión 166. Hoy corresponde el análisis, el debate y quizás también la votación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cuyo informe, preparado por la Comisión de Asuntos Internacionales, Soberanía y también Seguridad Integral, está siendo dado lectura al momento por el secretario de la Asamblea Nacional, Andrés Segovia. La adhesión del Ecuador a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. La Comisión, a lo largo de los debates, identificó las siguientes ventajas que tendría para el Ecuador la adhesión de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A. El Estado ecuatoriano ejercerá soberanía en el mar territorial, lo que materializa la jurisdicción civil, penal, fiscal, administrativa, con la sola limitación establecida por el derecho internacional en cuanto al paso inocente de buques extranjeros. B. El Estado ecuatoriano ejercerá derechos de soberanía y jurisdicción en la zona económica exclusiva para los fines de explotación, exploración, conservación y administración de los recursos, tanto vivos como no vivos, del lecho y del suelo del mar y de las aguas subyacentes, y con respecto a otras actividades con miras a la explotación y exploración económica de la zona, tal como la producción de energías derivadas del agua, de las corrientes y de los vientos, así como derechos de jurisdicción con respecto al establecimiento y utilización de islas artificiales, investigación científica marina y la protección y preservación del medio marino. C. El Estado ecuatoriano ejercerá además en la zona económica exclusiva facultades normativas y reglamentarias, así como los derechos residuales con las limitaciones establecidas en la propia Convención. D. El Estado ecuatoriano mantendrá las líneas de base establecidas en el Decreto Supremo número 959-A, publicado en el Registro Oficial número 265 del 13 de julio de 1971, tanto en el continente como en el archipiélago de Galápagos. E. El Estado ecuatoriano mantiene vigente la Declaración de Santiago de 1952 y el Convenio sobre la Zona Especial Fronteriza Marítima de Lima de 1954, que establecieron como límite marítimo el paralelo de latitud que parte desde el punto donde la frontera terrestre llega al mar. F. Derechos de soberanía y jurisdicción sobre la plataforma continental a los efectos de la exploración y explotación de los recursos naturales.
la plataforma continental para todos los estados ribereños se extiende hasta 200 millas, cualquiera que fuese su profundidad o sus características geomorfológicas, lo que reviste particular importancia frente al hecho de que el Ecuador carece en sus costas continentales de una amplia plataforma continental. En el archipiélago de Galápagos podrá extenderse su plataforma más allá de 200 millas hasta las 350 millas marinas, atendiendo a criterios técnicos y científicos establecidos en la Convención. G. El Ecuador pasará a integrar los órganos creados por la Convención, la Autoridad de los Fondos Marinos, la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, así como participar activamente en los foros que tratan sobre la evolución progresiva del derecho del mar. H. El Ecuador se beneficiará de la explotación de la zona o zonas de los fondos marinos situada más allá de las jurisdicciones nacionales, que es patrimonio de la humanidad. I. El Estado ecuatoriano tendrá derecho a reglamentar, autorizar o realizar actividades de investigación científica en su zona económica exclusiva y plataforma continental. J. La Reserva Marina de Galápagos y zona de amortiguamiento se mantendrá plenamente vigente tal como consta en la Ley de Régimen Especial para la Conservación y Desarrollo Sustentable de la provincia de Galápagos, publicada en el Registro Oficial 278 de 18 de marzo de 1988. K. El Estado ecuatoriano accederá a un marco legal de aceptación universal para proteger sus derechos frente a terceros. Podrá asimismo acudir al sistema de arreglo de controversias para la protección y garantía de sus derechos. L. El Estado ecuatoriano tendrá la atribución para que buques que enarbolen el pabellón nacional puedan ejercer sin restricción alguna el derecho de libre navegación por todos los mares y océanos, lo que facilitará el desarrollo y la expansión del comercio exterior. Es una transmisión de la radio de la Asamblea Nacional, la sesión 166 del Pleno. Al momento se está dando lectura de lo que en el informe constan como los posibles beneficios que tendría el Ecuador al suscribir y adherirse a la Convención de los Derechos del Mar de las Naciones Unidas, más conocida como la CONMEMAR. En Relaciones Internacionales Nacionales se identificó los perjuicios o desventajas que podría acarrear el hecho de que el Ecuador no se adhiera a la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A. El Ecuador está obligado a cumplir con las disposiciones de la Convención del Derecho del Mar por constituir derecho internacional consuetudinario, pero irónicamente no podrá obtener beneficio alguno de la Convención ni hacer efectivos los derechos establecidos en la Convención. B. La Declaración sobre Zona Marítima es un acuerdo internacional de carácter regional del Pacífico Sur que solo compromete a Chile, Ecuador, Perú y Colombia. Sus cláusulas no tienen valor frente a otros terceros estados, a diferencia de la Comisión del Derecho del Mar, cuyas disposiciones son de aplicación universal. C. El Ecuador no podrá ampliar su plataforma continental en el archipiélago de Galápagos hasta las 350 millas marinas y obtener pleno reconocimiento internacional. D. Tampoco podrá participar directamente en el proceso evolutivo y progresivo del derecho internacional del mar que se gesta en los mecanismos establecidos por la Convención. E. Finalmente, no recibirá ni se beneficiará de la cooperación internacional en materia previstas en la Convención, principalmente en cuanto a la contaminación del medio marino, la preservación del medio ambiente, las labores de investigación científica, la transmisión de tecnología marina y otras. 6. Dictamen de la Corte Constitucional para el periodo de transición. Declaraciones. La Corte Constitucional para el periodo de transición, en sesión del Pleno de la Corte Constitucional el 1 de diciembre de 2001, mediante dictamen número 007-11-DTI-CC, en el caso 0023-10-TI, determina en su parte correspondiente, comillas, 7, decisión, en mérito de lo expuesto administrando justicia constitucional y por mandato de la Constitución de la República de Ecuador, la Corte Constitucional para el periodo de transición emite el siguiente dictamen. 1. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, requiere de aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional por encontrarse dentro de los casos que establece el artículo 419, numerales 1, 3 y 7 de la Constitución de la República. 2. Previa a la ratificación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, CONVEMAR, se debe incorporar las declaraciones o manifestaciones pertinentes analizadas en este dictamen con el fin de armonizar las disposiciones de ese instrumento jurídico internacional con el ordenamiento jurídico ecuatoriano para así asegurar su constitucionalidad. 3. Notificar al señor Presidente Constitucional de la República con el presente dictamen a fin de que se haga conocer el mismo a la Asamblea Nacional. 4. Notifíquese, publíquese y cúmplase. Cierra comillas. En el mismo dictamen, la Corte Constitucional dispuso que se incorpore en la declaración del Ecuador al momento de adherir la Convención para permitir el artículo 310 de dicho instrumento internacional declaraciones o manifestaciones sobre los siguientes puntos. Usted nos sintoniza en 95.7 Quito, 95.7 también